Muy bien, vamos a meditar en esta tarde, ya noche, en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 25 y 26. Leamos hasta el 27. Génesis 1, 25 al 27 dice: E hizo Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Pero el versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra lo creó. Qué bonito, ¿ah? Ustedes y yo venimos ¿de quién? De Dios. Un día, un niño triste llegó donde su mamá y le dijo: mami, mi papá está diciendo que nosotros venimos del mono. Y entonces la mamá le dijo: no te preocupes, mi hijo, lo que pasa es que por parte de la familia de tu papá tú vienes del mono, de parte de la familia mía tú vienes de Dios. Gloria a Dios, porque venimos ¿de dónde? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Provenimos de Dios. No venimos de la cucaracha, ni del mono, ni de ningún animal unicelular. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso vamos a estudiar hoy cómo Dios puede activar tus genes correctos. ¿Sabes por qué puede Dios activar los genes correctos? Porque cuando Él te creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que ustedes y yo, pecadores, malos como somos, tenemos genes de Dios en nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos se sienten contentos de saber eso? Claro, sí, los genes del pecado han deteriorado muchas cosas de Dios en nosotros. Pero cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y nosotros tenemos los genes de Dios. Gloria al Señor. Así que vamos a hablar hoy cómo usted y yo podemos activar los genes correctos. Ayer hablábamos de cómo cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Bueno, este tema es la continuación del de ayer. Genética. ¿Qué es la genética? Es la herencia que recibimos de nuestros padres, ¿cierto? Se creía antiguamente que cuando nosotros recibíamos esos cromosomas de nuestros padres, entonces la genética, esos genes, ¿sí?, que vienen del ácido desoxirribonucleico, el ADN, ¿recuerdan? La bachillerato. Ácido desoxirribonucleico, de allí provienen los genes, y se creía que esos genes que le transmitió papá y mamá se quedaban guardaditos en un candado allí, y eso no podía cambiar. Pues yo tengo que decirles hoy que se ha descubierto que sí se puede cambiar. Bueno, de pronto no vas a poder cambiar eso, la altura, ya con la altura que tienes, dice el Señor, ¿para qué te afanas si no le puedes añadir qué? Un codo. El color de los ojos no te van a cambiar a menos que te coloques lentes de contacto. El cabello, pero el cabello vienen los colores y el tipo de cabello de papá o de mamá. La personalidad, el comportamiento, etcétera, todo lo recibimos de nuestros padres. Yo me acuerdo allá en Zaragoza, Juancito tenía unos 5 o 6 años, yo creo que más bien 5 años, y un día yo lo vi caminar y andaba así todo bonito, y yo le digo: oye, mira cómo camina Juancito, todo pinchadito, dije yo, y estaban unos hermanos escuchándome, y ellos me miraron y me dice: pastor, usted camina así. ¿Cómo? Sí, usted camina como él. ¿Yo camino como Juan? No, yo no camino tan pinchado. Sí, usted es tan pinchadito al caminar. Simplemente el niño estaba imitando lo que hacía su padre. Así somos, la genética hace que nosotros repitamos. Mira, allí está una foto de mi esposa, hermosa, ¿cierto? Ayer me preguntaron mucho por ella, aquí la traje, ¿sí?
Ya a mí se me están poniendo los ojos chinos como los de ella. A mí me gustaban mucho los ojos de ella, así que parece que se me están poniendo igual. Y aquí están los hijos, miren. Esa es la hija. Yo me preguntaba allí en el pensamiento cómo sería Isabel Blanca, mi esposa. Y Dios me respondió, mírenlas. ¿Ah? Ella es blanca, simplemente que es como su mamá, es igualita, solo que está más flaquita. Pero si estuviera más gordita serían exactamente iguales. ¿De dónde heredó eso? De la madre. Y se creía que esos genes que heredamos están allí cerrados y no... Ahí está mi hijo, ahí está Juan, ese que está allá de rojo, es mi hijo Juan. Él es muy hermoso, bonito, así se parece a mí, entonces yo saco pecho. Bueno, yo realmente creo que es una reproducción mía, pero mejorada, ¿sí? Siempre los hijos mejorarán lo de los padres. Esa es su esposa, Rumari, la que tiene el bolso rojo, y mi hija que está allí con unos lentes Transition. Se pensaba que los genes estaban con llave, o sea, así enllavados, y que ya no podían cambiar. Pero lo que comemos, el estrés que sufrimos, las vivencias diarias, todo eso puede afectarnos. Y lo que vivieron nuestros antepasados también nos pueden afectar hoy. Y pareciera que los genes no cambian, pero vamos a mirar que sí se pueden, si no cambiar, al menos desactivar o se pueden activar. Impronta genética. La impronta genética dice, los genes conservan la memoria de dónde proceden. Un experimento con ratas que hizo este hombre, dice que él les puso las ratas a un pesticida y descubrió al mirarlas en el microscopio que tenían una enfermedad y él quiso saber si esa enfermedad se transmitía a las siguientes generaciones. Así que comenzó a mirar las ratas que se reproducían de esta rata madre y encontró que las otras ratas tenían exactamente la misma enfermedad. O sea que las enfermedades, mire, el haber sido expuesto a un pesticida, la rata, hizo que los demás ratones y raticas que salieron de ella también tuvieran la misma enfermedad. O sea, se heredaba. O sea que lo que usted vive, la vivencia diaria, puede afectarlo. Se hizo un experimento también con los que vivieron el holocausto nazi. ¿Se acuerdan del holocausto nazi cuando la Segunda Guerra Mundial y Hitler lo metía allá? Bueno, esas personas que pudieron sobrevivir al holocausto viven un estrés que se llama el estrés postraumático. Después del trauma viene otro estrés. Y los hijos de ellos, escuchen bien, los hijos de esas personas fueron estudiadas y encontraron que también sufrían el mismo estrés postraumático. O sea que la vivencia del padre afecta a ¿quién? A los hijos. Los afecta. ¿Usted quiere tener mejores hijos? Pues tenga un mejor estilo de vida. Y su generación que viene va a ser mucho mejor que usted. Bueno, es un decir porque realmente en esta tierra, tarde o temprano nos vemos expuestos a cosas malas. Viene la enfermedad, vienen las dolencias, vienen las crisis, vienen los problemas y ya entonces nos exponemos a cosas duras. Este mismo hombre comenzó a darle a las ratas soya, ¿sí? Y cuando le dio soya, las ratas que eran blancas se convirtieron en negras, les cambió el color de la piel. Y las otras ratas que nacieron de estas ratas que tomaron el color de la piel, no tomaban soya, pero ya salían con la piel negrita. ¿Notan? Entonces, ¿lo que comemos afecta la generación futura? Claro, afecta los genes de la generación que viene más adelante. Se hizo un estudio con las madres cuando se cayeron las Torres Gemelas, de las Torres Gemelas, madres que estuvieron cerca y que algunas trabajaban allí, pero no estuvieron ese día, otras vivían cerca y vieron cómo las torres se derrumbaron y pensaron que ellas también iban a morir. Esas mujeres tuvieron un estrés postraumático y se miró
200 madres que estaban embarazadas en ese momento cuando las torres cayeron. Y escuchen bien, los niños de esas madres sufrían de estrés postraumático porque ellas vivieron el estrés de ver las torres caer. ¿Ah? Y si el niño estaba en una fase ya, cuando ya iba a nacer, el estrés era peor para ese niño. Entre más pequeño estaba en el vientre de su madre, menos sufrió. Pero entre más grande estaba en el vientre, más sufría del estrés que había sufrido su mamá. O sea que lo que hemos vivido y lo que nos ha afectado va a afectar también a nuestra futura generación. Eso se llama estrés postraumático. Allí ya les conté lo de los holocaustos, les conté también lo de las Torres Gemelas. Y entonces tenemos que seguir ahora. Nuestros primeros padres, ya lo leímos en Génesis 1, 26 al 28, recibieron los genes ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos están felices y orgullosos de ser hijos de Dios? Yo sí me siento orgulloso, hermanos, de ser hijo de Dios. Porque cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, puedo ir donde mi Padre. Y si Él es el dueño del mundo, yo sé que Él me va a ayudar, ¿sí? Me puede ayudar en los problemas, me puede ayudar incluso a enfrentar la muerte si es necesario. Porque no quiere decir que un hijo de Dios, por ser hijo de Dios, no va a morir. Él dijo que el que pecara moriría, y todos hemos pecado, por lo tanto tenemos que morir. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque si cree en mí, ¿va a qué? Va a vivir, y podemos morir incluso con esa maravillosa esperanza que el Señor va a volver. El pecado introdujo genes intrusos, y eso se llama epigenética. O sea, usted y yo nacimos con los genes ¿de quién? De Dios. Pero mire, un evento en el jardín del Edén, un evento donde Adán y Eva pecaron, trajo genes intrusos. ¿Notan? Entonces mire que la misma Biblia muestra la epigenética. Usted y yo teníamos los genes de Dios antes de pecar, pero después del pecado, ¿qué ocurrió? Vinieron genes que no fueron con los que Dios nos creó. Encima de los genes, quiere decir la epigenética, es encima de los genes. O sea, es lo que ocurre más allá de los genes con los que usted nace. Encima de los genes, aunque un gen sea pasado a la siguiente generación, ese gen puede ser activado o puede ser apagado. Yo no sé si hay alguien aquí que ha sufrido porque su padre o su abuelo era borracho. Pero si usted tuvo un papá borracho, no quiere decir que usted tiene que ser borracho. Usted tiene la propensión a ser borracho, más que cualquier persona, porque tuvo un padre alcohólico. Pero usted puede decidir apagar ese gen por la gracia de Dios. ¿Amén? Sí, lo puede decidir apagar. Ayer hablábamos de eso. Ayer hablamos, yo soy tonto, bobo, bruto, torpe. Mensajes cortos que entraron aquí y ahora hay que cambiarlos. Yo soy un hijo de Dios, soy bendecido por Dios, soy bueno, Dios, el poder de Dios está en mi vida, el Espíritu Santo es mi ayuda, los ángeles están a mi alrededor. Todos esos pensamientos positivos nos ayudan a ser cada vez mejores. Tú puedes desactivar o apagar los genes que te han heredado. Hay alguien que tiene el gen de la depresión, se deprime fácilmente, usted lo puede apagar. Pero usted tiene que decidir apagarlo. Para apagar el gen de la depresión, usted tiene que aprender, número 1, a confiar en Dios. Cuando venga el problema, dígale, tú no eres un problema para mí porque ese es problema de Dios. No es mi problema, es problema de Dios. Yo no tengo problema. Como alguien que colocó una parábola, dice que tenía un amigo que era muy poderoso, muy bueno, y entonces le dijo que le prestara, digamos hoy, 500 millones de pesos. Y se los prestó. Oye, ¿y tú no tienes problema con eso de pagarle? No, ese es mi amigo, él es problema de él, ¿cómo lo paga? Porque él dice que es mi amigo y él lo va a pagar. Pero él era una parábola de mirar cómo cuando usted es hijo e hija de Dios, si es hijo del Dios Todopoderoso, no importa el problema grande que usted tenga, ¿quién le va a ayudar? Dios le va a ayudar. Problema de salud, problema de dinero, no sé qué problema tienes, puedes tener la seguridad que Dios te ama y Él te va a ayudar.
Solo que aprender a confiar en Dios es duro, no es fácil, pero en la dificultad es cuando tú aprendes a confiar en Dios. Así que para desactivar ese gen, usted tiene que aprender a confiar en Dios, ese gen de la depresión. Otra cosa que ayuda mucho a la depresión, haga ejercicio. Si a usted no le gusta hacer ejercicio, usted tiene que comenzar a hacer ejercicio. Usted tiene que cambiar hábitos, porque si no cambia hábitos, sus genes no van a cambiar. ¿Notan? Nos va a costar. Sí, pero usted tiene que decidir. Lo que pasa es que la gente quiere que le den un calmante. Ay, la droga, listo, ya quedé bien. No, lo que nos cuesta, no nos gusta, ¿no? No nos gusta. Nos gusta lo que nos dan allí facilito, pero realmente eso es más costoso, hermanos, porque daña la salud, no solamente el dinero que te cuesta, sino la salud que daña. Pero el ejercicio, ¿cuánto te cuesta hacer ejercicio? Nada. ¿Cuánto te cuesta confiar en Dios? Nada. ¿Cuánto te cuesta la salvación? Nada. Pero nos gusta lo que nos cuesta porque venimos de una iglesia que nos enseñó que somos salvos por obras. Y la Biblia dice, somos salvos por fe, por gracia. Dios nos la regala, no nos cuesta absolutamente nada. Así que tú puedes decidir desactivar esos genes que Dios no colocó en ti, que vinieron por genética. Por ejemplo, Caín. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 4, que Caín decidió activar los genes de iniquidad. Yo no entiendo, yo a veces le hablo a mi esposa y hablamos en la casa porque nos gusta escuchar mucho el libro de Génesis. Y cuando hablamos decimos, oye, pero uno no entiende, Adán, Eva, recién creados, perfectos, claro, cometieron pecado. Y ahora los dos primeros hijos, y uno dice, pero ¿y de dónde a este degenerado de Caín le da por ser malo? Si era hijo de Adán y Eva. Ellos habían conocido a Dios y habían hablado con Dios. ¿Quién mejor para educar hijos que ellos dos? Pero Caín decidió ser una persona que no amaba, o sea, se rebelaba contra Dios, refutaba las enseñanzas de Dios, no le creía a Dios, era rebelde con Dios porque él no podía entender cómo por algo tan pequeñito comieron de un fruto. ¿Cómo lo sacas de allí? Si a Caín iba y miraba la entrada del jardín, porque Dios lo sacó. Allá en el jardín estaba el árbol de la vida y Dios lo sacó y él lo miraba desde acá el jardín, pero no podía entrar porque ángeles estaban allí, que donde intentara entrar, lo iban a matar. Así que él no entraba. Y él decía, eso tan hermoso. Yo me imagino cómo era el jardín. Imagínense, Dios lo colocó allí ya lindo y hermoso como era. Y Caín se rebeló contra Dios. Pero cuando le contaron la historia a Abel decidió tener genes de bondad, genes de amor, genes de fe, de creerle a Dios. Y Caín decidió, Génesis 4, 3 al 8 dice, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desagrado ¿a quién? A Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera. Y cuando dice se ensañó, se enojó, se rebeló contra Dios en gran manera. Entonces Jehová le dijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Cuántos de ustedes les gustaría hablar con Dios? Porque la gente dice, si Dios me hablara, yo le haría caso. Aquí hay un hombre que Dios le habla y no le hace caso a Dios. Dios le dice, ¿y por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te rebelas, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Fue decisión de quién? De Caín. Entonces, ¿qué tipo de genes vamos a activar y qué tipo de genes vamos a desactivar o apagar? Depende de ti. Depende qué decisiones tomes cada día.
Ay, este día tan aburrido. Ay, tantas deudas, Señor. Ay, no, me duele todo el cuerpo. Y usted comienza siempre con esas cosas negativas. ¿Qué activa? Genes malos, genes negativos. Pero si usted comienza a pensar cosas positivas y a tratar de hacer de todo algo maravilloso, hasta de las pruebas más difíciles, Señor, gracias por esas pruebas, porque hacen que yo me arrodille y dependa de ti. Oiga, usted comienza a ser una persona positiva y yo le aseguro algo, le va a ir bien. Le va a ir bien, por mal que esté, le va a ir bien. Porque ha empezado a confiar en ¿quién? En Dios. Entonces, ¿qué genes vamos a activar? Depende de qué va a activar usted. Ese Caín decidió activar genes negativos. Ernest Hemingway, ¿han oído hablar de él? El escritor de El viejo y el mar, por ahí lo nombraron ustedes. Cuando era un muchacho en el colegio me lo hicieron leer y me leí El viejo y el mar, me pareció interesante El viejo y el mar. Y Ernest Hemingway recibió el premio Nobel en el año 1954. Dígame, para un escritor, ¿es haber alcanzado qué cosa? El cielo. Lo más grande que puede alcanzar un escritor, ser el premio Nobel de literatura. Así que alcanzó todo lo que un escritor puede desear, pero 7 años después se suicidó, en el año 1961. Cuando tenía 51 años, Ernest Hemingway se suicidó. Y escuchen bien, eso se volvió una cadena. Su hermana se suicidó 5 años después, en 1966. Su hermano se quitó la vida 16 años más tarde. Su nieta hizo lo mismo en el año 1996. ¿Te ven? Activó un gen de qué? Del suicidio. ¿Y qué hicieron los otros? Activaron lo mismo. Activaron lo mismo. Entonces, noten que los genes no se quedan allá solamente guardados, pasan también de una generación a otra, dependiendo qué hemos vivido y qué decisiones hemos tomado. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar tú? ¿Qué decisiones van a tener tus hijos, tus nietos? Tú lo decides hoy. Pero todo no comenzó con Ernest Hemingway. Mire con quién comenzó todo. En 1928, el papá de Ernest Hemingway se suicidó. Con razón, Ernest Hemingway no importó haber ganado el premio Nobel, también se mató. ¿Ah? ¿Notan? ¿Qué tipo de genes vamos a activar y qué tipo de genes vamos a desactivar? Josías, el rey Josías, decidió activar los genes de bondad. Dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 1 y 2, hablando de los reyes. Josías fue uno de los últimos reyes de Judá. Dice la Biblia, y cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, era un niño pequeño, y reinó en Jerusalén 31 años, o sea, hasta cuando tuvo 39. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscar, e hizo lo recto. ¿Quién hizo lo recto? Josías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Qué genes activó Josías? De bondad. Ahora, ¿quiénes eran los padres de Josías, hermanos? Mire, esos reyes de Judá eran los padres y los abuelos y los tatarabuelos de Josías. Y si usted lee la mayoría de esos reyes que están ahí, Azarías, Jotán, Acaz, Manasés y Amón, hicieron lo malo delante de Jehová. El único dentro de la línea de Josías que fue buen rey fue Ezequías. Pero todos los otros fueron malos. Pero a pesar de que los padres fueron malos, él decidió activar los genes de bondad, genes de amor, genes de fidelidad a Dios. A veces decimos, es que mi papá era así, es que mi mamá era así, es que mi abuelita, es que mi tatara. No, usted no le eche la culpa a los familiares. Usted por la gracia de Dios puede romper la cadena, hermano. Esa cadena de esclavitud, de maldad, usted la puede romper por la gracia de Dios. Josías decidió romper esa cadena de las generaciones que traía.
Así que Josías, por eso dice la Biblia, fue un rey, un buen rey. Todo depende de las decisiones que tú y yo tomemos hoy. Así que vamos a tratar con la ayuda de Dios de tomar buenas decisiones, porque el Señor nos dice hoy, delante de ti, al cielo y a la tierra, pongo hoy como testigos contra vosotros, que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Y mire, no solamente vas a vivir tú cuando haces buenas decisiones, sino dice, y tu descendencia. Para que vivas tú y qué? Y tu descendencia. O sea, esas decisiones que tú tomas hoy van a afectar ¿a quiénes? A la descendencia. La Biblia lo está diciendo claramente. Desactiva los genes y rompe la maldición que ha venido con esos genes de maldad. Rompe la maldición generacional a través de la terapia de vivir en el consciente y no en el inconsciente. ¿Recuerdan? Ayer hablamos de eso. El inconsciente, recibimos la información por los sentidos, entra al tálamo, va al neocórtex o a la amígdala y luego va ¿a dónde? Al inconsciente, al subconsciente. Hay cosas que tú ni sabes que viviste, porque cuando eras niño, acá se quedaron. Y lo más tremendo es que al primer año, una persona aprende el 70% de todo lo que va a aprender en la vida. Así que si hay algo que debemos cuidar en un niño, es el primer año de vida. Cuando cumple los 7 años, ha aprendido el 90% de todo lo que va a aprender en la vida. Pastor, pero es que es que yo hice un doctorado, es el 10%. Todo lo que usted aprende después de los 7 años es el 10%. La mayor parte la aprende cuando usted es un niño. Por eso yo le pregunto como iglesia, ¿qué estamos haciendo como los niños? Los católicos dicen, deme un niño de 1 a 11 años y después se lo devuelvo. Porque ellos saben que es verdad lo que dice la Biblia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Entonces tenemos que romper con esa maldición por la gracia de Dios. El ejemplo que vivimos al crecer no siempre fue el mejor para nuestra mente. Justificamos nuestras acciones diciendo mi abuela era así, mi madre era así, mi tatarabuela, pero no, podemos romper esa cadena mala. En 1874, un delegado de la Junta de Prisiones de Nueva York se fijó que 6 miembros de la misma familia cumplían sentencia. O sea, él estaba en la cárcel allí en Nueva York, él dirigía esa cárcel y encontró que habían 6 personas de la misma familia en la misma cárcel. Y él se rascó la cabeza, bueno, ¿y aquí qué pasa? Está pasando algo raro. Así que él quiso hacer un estudio. ¿Qué era lo que le pasaba a esa familia? Que habían 6 personas en la misma cárcel, de la misma familia. Y entonces él se puso a rastrear la generación de esa familia, hizo un estudio intrigado por eso, y rastreó el origen generacional de esas 6 personas hasta llegar a un hombre que se llamaba Mas Hukes. Mire, estamos en el año 1874 y miren hasta qué año fue él. Mas Hukes nació en 1720. Si estábamos en 1874, quiere decir que en 1720 son 154 años antes. O sea, él a las 6 personas que vio en la cárcel les hizo un rastreo de 150 años atrás. Hasta que llegó a este hombre que se llamaba ¿cómo? Mas Hukes. Mas Hukes nació en 1720 y era conocido en un pueblito, en ese pueblito pequeño donde él vivía, como un agitador, alcohólico, empedernido, sin integridad. Se casó con una mujer y ellos tuvieron 6 hijas y 2 hijos. Y vamos a ver lo que pasó. Se estudiaron 1200 de sus descendientes y este fue el resultado, mírenlo. 310 fueron vagabundos, 180 fueron alcohólicos, 161 fueron drogadictos, 150 fueron criminales y 7 cometieron homicidios. ¿Qué generación? ¿De bendición o de maldición? De maldición, hermano. Esta generación fue una generación de maldad. Cada vez va a ser peor. Por eso el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No en vano lo preguntó.
Porque es que para mantenerse fiel delante de Dios en estas generaciones que cada vez vienen peor, no es fácil, hermano. Y más viviendo en medios como los que vivimos nosotros. Ustedes recuerdan, estamos leyendo con mi esposa nuevamente Patriarca y Profetas y estamos leyendo la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cómo por misericordia de Abraham, ni siquiera por Lot mismo, por misericordia de Abraham, porque Abraham oró por Lot fue salvo de la destrucción. ¿Afectó a Lot el estar en Sodoma y Gomorra allí metido? Claro, después los hijos tuvieron hijos, se acostaron con él, las dos hijas, y tuvieron dos pueblos que fueron enemigos del pueblo de Dios, los amonitas y los moabitas. Tremendo. Cada vez va a ser peor, Fernando. Así es. Pero puede ser mejor si la iglesia hiciera su trabajo de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero el problema es que nosotros tomamos la verdad para nosotros y no queremos compartirla con otras personas. Por eso es que tenemos que salir a predicar el evangelio, como dijo el Señor, a todas las naciones, haciéndolos discípulos de Cristo Jesús. ¿Cómo desactivar genes incorrectos? Ayer hablamos cómo dejar esos pensamientos negativos. Es algo parecido. Haga un inventario de sus malos hábitos o vicios. Mire cuáles son esos genes malos que usted tiene. Hable con sus familiares e indague acerca de todos los hábitos malsanos que tuvieron sus antepasados. Reconozca su necesidad de cambiar, porque hay una cosa que usted, mire, si quiere que un drogadicto cambie, usted tiene que hacer que el drogadicto dé ese paso, y es que él reconozca que está mal y que reconozca que necesita ayuda. Entonces, de esa misma manera nosotros tenemos que reconocer que hay cosas que debemos cambiar. Es el primer paso, reconocer que necesitamos ayuda. Y a veces no solo la ayuda de Dios, a veces necesitamos la ayuda de alguien que sepa cómo ayudarnos. ¿Sí? Ore a Dios pidiendo ayuda. Decida, por la gracia de Dios, cambiar. El consciente dice que usted heredó el gen del miedo, de la ira, del resentimiento, del alcoholismo, de la infidelidad, de la irresponsabilidad, del rechazo, del suicidio, de la mentira, de la baja autoestima, del egoísmo, de la hipocresía, de ser tóxico. Pero Dios dice otra cosa, dice, yo te puedo ayudar, Dios te puede ayudar a desactivar tus genes incorrectos porque Él te creó. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, por malo que usted sea, o yo sea, por deteriorado que seamos, tenemos aquí también genes ¿de quién? De Dios. La gente lo que pasa es que no sabe eso. Hay gente que dice, yo no creo en Dios y soy más bueno que usted. Sí, porque él no sabe que allí, aunque no crea en Dios y diga no creer en Dios, Dios tiene genes que Dios creó desde que creó a Adán y Eva. Quiero terminar con esta historia. La historia de Jonathan Edwards. ¿Quién fue Jonathan Edwards? Al contrario de Max Hughes. Al contrario de Max Hughes, Jonathan Edwards fue un teólogo famoso, fue presidente de la Universidad de Princeton, una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos. Y cuando dice que fue presidente, quiere decir que fue rector, así le llaman a los rectores en Estados Unidos. Cuando usted dice, este es el presidente de tal universidad, está diciendo, este es el rector, ¿sí? Es el nombre que se le da al rector. Así que Jonathan Edwards era teólogo famoso y era rector de la Universidad de Princeton. Ahora, alguien hizo el mismo estudio que hizo con esos 6 que estaban en la cárcel, con la descendencia de Max Hughes. Nació en 1703 y se casó con su esposa Sara. Jonathan Edwards fue un hombre devoto y permaneció casado con su esposa durante 31 años, hasta la muerte de él, y tuvieron ¿cuántos hijos? 11. Y miren lo que sucedió con esos 11 hijos de Jonathan Edwards por allá en 1703. ¿Se acuerdan la época de Max Hughes? 1720. 1720. Este fue por la misma época, 1703. Se estudiaron 1400 de sus descendientes. De otros, Max Hughes fueron 1200, pero de este fueron 1400. Y miren lo que pasó con esta generación que fue afectada positivamente porque hubo un hombre que decidió ser fiel a Dios y desactivar los genes negativos y activar los genes positivos. 113 de ellos
fueron presidentes de universidades, o sea, fueron rectores de universidades igual que su abuelito o su papá. 66 fueron profesores, 100 fueron abogados, 185 fueron autores de libros clásicos, 32 fueron jefes de Estado, 166 fueron médicos, 180 tuvieron puestos públicos, incluyendo 3 gobernadores, 3 senadores y un vicepresidente de los Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿generación de bendición o de maldición? Yo te pregunto hoy, ¿cómo va a ser tu próxima generación? En medio de un mundo que se deteriora a través de la tecnología y de la maldad, usted y yo podemos tener una generación diferente, amén. Pero tenemos que colocarnos en las manos de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Así que vamos a tomar una decisión esta noche. Mi decisión, por la gracia de Dios, decido romper la cadena de maldición al permitir que el Espíritu Santo me ayude a activar los genes correctos. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que podamos activar los genes correctos y desactivar esos genes de maldad. Que el Señor sea con ustedes.